¿Entiendes, hermana Rosa? Una cosa maravillosa lo que es. ¿Verdad? Muy diferente cuando tú sabes el significado de Cristo. Cambió totalmente la comunicación. Ahora en esta noche vamos a hablar de una palabra muy conocida, una palabra muy escuchada, con una simbología que radica desde antes de todo, después de todo y en medio de todo. Amén. Así que yo quiero que usted me diga, entendiendo lo que significa, yo quiero que usted me diga, ahora bien, la hermana David dijo algo muy importante. Ya el pastor nos dio una referencia. El pastor dijo que ya no amén. Pero lo cierto es que en el lenguaje hebreo significa fuego. Y el fuego es un elemento que no es cariñoso. No es un elemento débil, es un elemento fuerte. Significa que si yo te digo, yo no puedo decir eso. Yo tengo que decir, como decimos así, con fuerza, con poder. Entonces yo quiero que usted me diga, a ver, David, dilo, sabiendo y entendiendo lo que significa, di Angie, sabiendo y entendiendo lo que significa, di Stephanie, sabiendo y entendiendo lo que significa, dime sabiendo y entendiendo lo que significa, dígame amén. Hermana Rosa, sabiendo y entendiendo lo que significa, dígame mi querida, sabiendo y entendiendo lo que significa, dígame aleluya. Es muy importante, ¿por qué? Porque cuando nosotros no sabemos el significado de algo, no lo entendemos, no lo manifestamos, como desconocemos, ni siquiera lo valoramos. Cuando nosotros hemos entendido lo que significa algo, o lo que significa una palabra, nuestro cuerpo, nuestra esencia, como seres humanos y como hijos de Dios, manifiesta según el conocimiento que tenemos. La Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Significa que el conocimiento es poder, conocimiento es habilidad, conocimiento es fuerza, conocimiento inclusive es estrategia. Amén. Y entendiendo lo que significa, entonces nosotros podemos manifestarlo en nuestra vida y crear un incendio. Cuando hablamos de fuego, hablamos de un elemento como tal, pero no un elemento cualquiera, un elemento que tiene el poder de destruir, de desbaratar, de convertir algo tangible en cenizas, algo que tiene una estructura física fuerte, fornida, cuando es atravesada por medio del fuego, se vuelve nada. Inclusive es un elemento que saca a relucir lo mejor de algo que no servía. Amén. Ahora bien, nosotros estamos formados o creados de cierta manera: cuerpo, alma y espíritu. Amén. Físicamente, nuestra alma y nuestro espíritu. A ver, entonces, entendiendo esto, la pregunta es: ¿cómo se manifiesta el fuego? ¿O cómo el se manifiesta dentro del ser humano? ¿O dentro del cristiano? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo entra? ¿Cómo vive dentro de mí? ¿Cómo mora dentro de mí? ¿Qué hace dentro de mí? Todo el mundo me dice: tienes el fuego del Espíritu Santo. Ajá, pero si yo en el fuego siento frío, entonces ¿cómo el fuego está dentro de mí? Y me dice que el fuego, ¿qué tanto implica que el fuego de Dios esté dentro de mí? ¿Cómo debe manifestarse en mi vida? Amén. ¿Cómo debo
de comportarme teniendo el fuego? ¿O será que alguien me puede quitar el fuego? Amén. Surgen muchas preguntas, ¿verdad? Porque es un tema bastante, abarca demasiado. Pero nosotros tenemos que ser entendidos y por eso en esta noche estamos aquí. Amén. Primero vamos a ver de dónde sale la palabra Esh, y como les mencioné, nace del lenguaje hebreo que significa fuego. Radica en la manifestación espiritual dentro del ser humano, desde dónde trasciende, cómo se manifiesta y qué tanto influye en nuestro caminar en Cristo y secularmente también. Ahora bien, vamos a tirar como primer punto Esh como presencia y gloria de Dios. El fuego representa la manifestación de Dios. Y vamos a marcar un primer ejemplo, ¿verdad? En Éxodo 3:2. Cuando hablamos de Éxodo 3:2, estamos hablando, si ven el título, hablamos de Moisés. Amén. Y vemos una manifestación del fuego en medio de una zarza. Cuando lo digan, me dicen amén. Amén, aleluya. Éxodo 3:2 y dice: y se apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Amén. Vemos que Moisés está en una situación y a la distancia sus ojos naturales pueden percibir algo que no es común. Moisés mira una zarza. La zarza es un tipo de planta que cuando el sol le da mucho, ella misma se enciende, se deshace y hasta ahí llegó la gloria. Amén. Pero en este caso, él ve que la zarza está encendida, sigue encendida y él sigue observando y más sin embargo no se consume. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, entendemos de que hay un ser divino que murió por nosotros y resucitó. Cuando vamos a la Biblia y hablamos de este personaje de Jesucristo, antes de inclusive llegar, existe Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, en medio de su bautizo, ¿qué dice? Yo os bautizo en agua, pero vendrá aquel que os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Dicho esto, Jesús llega a la tierra, Jesús es crucificado, resucita y por medio de su muerte hoy podemos alcanzar la salvación divina. Pero en medio de este proceso Él nos deja al Espíritu Santo, que es manifestado por medio del fuego hacia nosotros. De esa manera el fuego o el Espíritu Santo entra y mora dentro de nosotros. ¿Cómo tenemos ese alcance? Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Y por qué le traigo este ejemplo? Amén. Porque cuando nosotros llegamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, inmediatamente somos rebosados por ese fuego. Cuando nosotros decimos: Señor, te acepto como mi Dios y Salvador, inmediatamente podemos experimentar, muchos de manera más calmada, muchos de una manera más activa, muchos de una manera acelerada, pero inmediatamente al confesar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, algo se activa en nuestro cuerpo. Entra el poder divino, la manifestación intangible. Al nosotros manifestarlo con nuestra obra, se hace tangible dentro de nosotros. Antes de confesarlo como nuestro Señor y Salvador, somos como aquel ciego que no puede ver. Al confesarlo como nuestro Dios y Salvador, Él entra y mora dentro de nosotros, permitiendo que nosotros podamos ver lo natural y lo espiritual. Ahora bien, en este texto, Dios nos muestra una manifestación que empezó siendo divina y es divina, pero se percibió y manifestó de manera natural ante ojos
naturales. Moisés no estaba en trance. Amén. Moisés no estaba hablando de lengua, no estaba danzando. Moisés estaba caminando y a la distancia vio la zarza que ardía y no se consumía. Cuando alguien aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, el Esh manifestado en ella permite que lo que trasciende los cielos se manifieste en la tierra. Sus ojos, aún naturales, puedan percibirlo. Significa que desde que ella aceptó a Cristo como su Dios y Salvador, el Esh que mora dentro de ella, a pesar de todo, ella puede ver esa zarza. Ella puede ver esa zarza. Moisés la pudo ver fuera de él. Amén. Pero la realidad es que esa zarza que arde y no se consume, mora dentro de alguien. Pero ¿qué pasa? Alguien muchas veces está esperando verla en otro. ¿Me hago entender? Pero el Señor necesita que antes que sus ojos naturales la vean en otro, sus ojos naturales vean el Esh manifestado en él. Porque cuando inclusive ella no puede ver el Esh manifestado dentro de ella, los que la rodean sí lo pueden ver. Amén. Hay una manifestación trascendental. ¿Por qué les digo? En el ámbito natural la zarza ardía y créanme que todo el que pasaba la podía ver, pero dentro de lo natural se percibía el Esh de la manifestación del cielo. ¿Por qué? Porque no se consumía. No era algo natural, era algo sobrenatural. Gracias, mi amor. Entonces tenemos que entender realmente que lo que mora dentro de mí hace que lo que me rodea abarque una manifestación tan espiritual, tan fuerte, tan poderosa, que inclusive puede manifestarse en elementos naturales. Tu caminar con el conocimiento del Señor, tu caminar como cristiano, hace que el Esh que mora dentro de ti cambie una vida. El Esh que mora dentro de ti puede hacer que alguien que está a punto de quitarse la vida decida no hacerlo. ¿Cuándo pasa esto? Cuando yo entiendo la manifestación divina que mora dentro de mí y es tan extraordinaria que no se apaga. Amén. 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 Muchas veces pensamos inclusive en fallarle a Dios o caer. Apaga el fuego que ya fue manifestado en ti. Pero dice que hay una zarza que mora dentro de él. Arde y no se consume. Hay una zarza que arde dentro de nosotros, que arde y no se consume. Vamos a otra manifestación del Espíritu Santo de Dios, que es en nuestras vidas. ¿Estamos todos en el mismo tren? ¿Sí? Gloria a Dios. Vamos ahora a Éxodo 13:21. Gloria a Dios. Y dice, ¿lo tenemos? Gloria sea al Rey. Y Jehová iba delante de ellos de día en columna de fuego para guiarlos por el camino, y de noche en columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Aquí vemos una situación particular en el pueblo de Israel que había salido de la esclavitud. Hablamos hace un momento de cuando tú aceptas a Cristo como Señor y Salvador. ¿De dónde venimos? De Egipto. Venimos de sentirnos superiores, sí, porque el que está en el mundo no todos se sienten inferiores, todo lo contrario. El que está en el mundo se siente superior, siente que lo tiene
siente que lo puede ganar todo, siente que con su esfuerzo puede sustentar a su familia, puede sustentar su gasto, puede manejar su día a día sin ningún tipo de complicación. ¿Por qué? Porque él trabaja por su propia fuerza, con su propio esfuerzo, con el sudor de su frente y entiende que eso basta y sobra para vivir una vida plena. Sin entender que hay algo dentro de él que día a día carcome su alma y en su soledad entiende de que teniéndolo todo siente que no tiene nada. Cuando tú hablas con una persona de mucho dinero, te habla palpante, te habla con seguridad, no trastabilla en nada de lo que te dice. Te habla con una fe y una convicción en sí mismo, que puede ser que nada más tenga $1 en su cartera. Y esa cartera de crédito claramente no tiene dinero, ¿verdad? Ajá. Pero la convicción que esa persona tiene le hace pensar que con todo lo que tiene y con todo lo que adquirió y lo que va a tener, no necesita a Dios. Entiende de que con su propia voluntad y con lo que él solido se ha ganado o lo que ha adquirido por medio de sus padres es suficiente. Egipto funciona así. El mundo funciona así. Amén. Pero ¿qué pasa cuando Egipto entra? Y cuando pensamos que nosotros, ¿verdad?, aceptando a Cristo como nuestro Señor y Salvador, pensamos que lo que tenemos es por nuestras propias fuerzas y no porque Él permite que así sea. El pueblo de Israel tuvo una situación por años de esclavitud. Va al desierto, 40 años al desierto. Y en medio de ese proceso, el pueblo de Israel sabía o no sabía que Dios estaba con ellos. Lo sabía. Pero pasó, como dijo nuestra hermana Davies, en ocasiones pasó murmuración. En ocasiones faltó fe. En ocasiones faltó esperanza. Y en ocasiones faltó carácter. Y no entendiendo esto, perdieron el norte y tuvieron que vagar 40 años. Pero en medio de este proceso, por eso digo, aunque fallemos, aunque dudemos, aunque muchas veces nuestra fe sea acortada, sea limitada, hay un fuego de amor dentro que no se va a apagar. Y Dios, como es justo y lo sabe todo, ¿qué hace? De día te cubre y de noche manifiesta su fuego, manifiesta su poder, manifiesta su majestad. La mayoría de las veces que tú le hagas una oración hacia Dios, ¿cuándo lo haces? ¿De día o de noche? ¿Cuándo prefieres hacerlo? ¿De día o de noche? La mayoría preferimos hacerlo de noche. ¿Por qué? Estamos como, si vamos a callar y solamente como, en ese momento como estamos no solo con el Ya pasó el trabajo del día. Yo resumí lo que ella me dijo. Ya hemos pasado por el trajín del día a día. Gloria a Dios. Ya hemos pasado por el trajín del día a día. Y entonces cuando yo he pasado todo esto, cuando he pasado este lapso de tiempo, tú dices, ok, me voy a olvidar del trabajo, me voy a olvidar de los niños, me voy a olvidar de todo. Voy a doblar mis rodillas y voy a hacer también. Yo tengo el privilegio de adorar de madrugada. De día, como tal en la tarde no me gusta, el calor me consume. Siento un fuego, pero no es el de Dios. Aleluya. Es otro, es un fuego extraño, no es otra cosa. Amén. Pero la presencia que tú sientes en una madrugada no es la misma presencia que tú sientes en la noche. En la madrugada hay una manifestación que es más profunda, más espiritualmente llena, más de liberar, más de apretar, es con esa fuerza. Esa inquietud que sientes generalmente
Mis oraciones generalmente de noche, yo empiezo una oración normal, Señor, gracias por este día. Gracias por todo lo que me has dado. Gracias por todo lo que viene en este día, aunque ha sido malo. Y ahí uno comienza de repente a hacer una lágrima. Y de una oración que tú te derrumbas. ¿Por qué? Porque han pasado cosas en el transcurso del día. Cuando apenas están iniciando el día, la connotación es totalmente distinta. Todavía no me ha pasado 3 o 4 achaques. Todavía no he recibido malas noticias. Apenas inició el día. Pero de noche es donde la columna de fuego está delante de ti, en medio de la iglesia. De día, columna de nube, y de noche, columna de fuego. Voy delante de ti, has tenido un día algo. Han pasado cosas, han pasado por pruebas, por situaciones, pero yo estoy delante de ti para manifestar mi gloria, para hacerte saber que no estás solo. ¿Qué tan importante es para nosotros como cristianos saber que no estamos solos? ¿Cuántos de nosotros, siendo cristianos, o conociendo a Dios, o empezando a experimentar el don de Dios en nuestras vidas, nos hemos sentido solos? Muchas. Y a veces nos sentimos solos porque no escuchamos, vinimos al culto y la prédica que dio el pastor no era la que era por mi prueba. Vine al culto de jóvenes y mi pastor de jóvenes nos dio una palabra que era de ánimo para la prueba que estoy pasando. Pero es que Él se manifiesta de diferentes maneras y Él quiere manifestarte contigo en muchas. Cuando tú te levantes delante de Él, cuando tú le digas, porque esa oración a veces se nos olvida, la oración nocturna, amén, aleluya, gloria a Dios. Después de un largo día, aleluya, siento la gloria. Cuando hay un largo día y hemos estado con los nietos, con los hijos, con los sobrinos, con los compañeros de trabajo, con la jefa, con el jefe, con el tráfico, con las malas noticias, con la enfermedad, con la carga de otro, con una mala economía, cuando no se mete porque no hay nada en la calle. Y simplemente decimos gracias, Señor. Aleluya. Manifestación divina. Manifestación en todos los sentidos. Manifestación en cada parte de mi vida. No se puede manifestar si yo no lo digo. Si tu boca no se abre, que no se manifiesta. Si mis ojos no miran al cielo, ¿cómo Él va a manifestarse, pastor? ¿Cómo se manifiesta lo que mora dentro de ti? Si tú no quieres que se active lo que hay dentro de ti. Columna de fuego. Columna de fuego. Columna de fuego. No dice brisa de fuego. Brisa de fuego. Brisa de fuego. No por todo, brisa de fuego, no. Columna de fuego. Inconmovible. Amén. Que nada nos mueva. Que nada nos mueva. Hay un que mora dentro de nosotros. Y su gloria se hace tangible. Y vemos como de lo sobrenatural es manifestado ante los visibles. ¿Cuántos queremos ser instrumentos de manifestación? De manera tal que el mundo que nos rodea pueda verlo de manera visible. Amén. En el desierto estaban los que creían y los que no creían, pero todos lo tuvieron. Moisés también estaba justamente en medio del desierto cuando vio la zarza, y todos tuvieron que ver la manifestación divina
que descendía en medio de un mundo natural. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dice otra manifestación de la presencia y la gloria de Dios como es. Esta la voy a dejar abierta para poder salir al siguiente punto, ¿no? Hablamos del altar. Hablamos del altar. El ejemplo que puse es el Levítico, un sacrificio. En aquellos tiempos, o en los tiempos de antes, para aquellos que aquí estamos empezando a estudiar la palabra, cuando los hombres de Dios, los profetas, los sacerdotes, querían pedirle a Dios perdón, ya sea por sus propios pecados, o por el pueblo, o por una nación completa, ¿qué hacían? Reunían piedra, armaban un altar. Se cogían animales específicos, no era cualquier animal, animales específicos. Esos animales no tenían que tener ningún tipo de defecto, tenían que ser animales sanos, ¿verdad? Y estos se sacaban las vísceras, amén. Y esto se quemaba, y esto lo subía ante el trono de Dios. Y de esa manera se pedía perdón y redención de pecados, para que Dios purificara y limpiara. Amén. Ahora, nosotros que sentimos en el tiempo de gracia, hay muchos altares que le faltan piedras. Amén. Y hay veces que nuestro sacrificio no es del animal correcto. A veces, no entendiendo, por eso les digo, a veces cometemos errores por falta de conocimiento. Cuando nosotros presentamos un altar, cuando presentamos un altar delante de la presencia de Dios, cuando elevamos un clamor por una situación, la mayoría de las veces queremos ofrecer un fruto de necesidad. Un fruto de necesidad. Queremos ofrecer un cariño. Señor, dame un carro. Sí. Queremos ofrecer una lagartija. Señor, dame una casa. Queremos ofrecer una cucaracha. Señor, dame la bicicleta que tiene el principio. Que tu sacrificio sea genuino. De un buen carnero, Señor. Señor, soy un pecador. Miento. No sé cómo dejarlo, pero no quiero hacerlo más. Te lo presento delante de ti. Decía en una ocasión nuestro pastor en una ofrenda, qué tan difícil es para el joven presentar los pecados sexuales. Qué tan difícil es inclusive para un adulto presentar este tipo de pecados. Qué tan difícil es para nosotros aceptar el mal que mora dentro de nosotros. Y el hecho está allí tratando de quemar, de convertirlo en ceniza, pero queremos seguir entregando lagartijas. Es importante que sepamos la dimensión de nuestros actos, porque muchas veces no percibes la manifestación en tu vida de manera tal que genere bendición completa, porque no hemos entendido el tipo de sacrificio que realmente debemos ofrecer. Hay un sacrificio genuino, hay un sacrificio real, que es cuando tú te abres, tú como persona, yo como Yasaika, y me confieso delante de él tal cual como soy. Entonces yo puedo entender, ¿verdad? Y Dios puede obrar realmente en mí. Entonces ese es, ¿qué hace? Ese es mi favor, come potente y quema el mal que dice que cuando el fuego subía, se pasaba en medio de las vísceras. Las vísceras es lo mejor.
o lo más sucio? ¿Y por qué queremos entregar a Dios lo más limpio? Señor, tú sabes cómo yo soy y tú conoces mi corazón. Tú sabes que yo soy fashionista, Padre. Bendíceme para comprarme ropa, Dios. Oh, Señor, tú lo sabes todo. Señor, las sandalias que salieron nuevas, Padre, hay las cucarachas en el altar. Dice que esa vez se sacaban y se entregaban las vísceras, lo más sucio, lo asqueroso, lo repugnante para el hombre. Pero ¿cómo subían de Dios? Con olor fragante. Olor fragante. Dice que Él se perfecciona en medio de tus debilidades. Amén. Lo que tú y yo vemos como porquería, para Él es olor grato. Cambiemos nuestro holocausto. Cambiemos nuestro holocausto. Empecemos a ofrecer el becerro más puro, más rebosante, para que suba con olor fuerte. Dejemos de dar cucarachas, dejemos de dar lagartijas. Amén. Es importante, por eso te decía yo, Dios mío, cuando este tema vino a mi corazón, me dijo, hay tantas cosas. Pero ¿qué pasa? Nosotros como cristianos, el hecho es nuevo y es poderoso. Y más abajo vamos a ver una esencia tan maravillosa, una plenitud, y esperemos sentir esa plenitud en esta noche. Amén. Amén. Pero tenemos que entender qué tenemos que hacer para que realmente se manifieste con gloria y con poder en nuestras vidas. Amén. Así que ¿cuánto ya no vamos a dar más cucarachas en el altar? Aleluya. Ya no vamos a ofrecer más cucarachas en el altar. Vamos a ofrecer sacrificio digno delante de su presencia. Amén. Dice, purificación y refinamiento. Dios utiliza el fuego para limpiar a su pueblo, actuando como refinador que elimina las impurezas y fortalece la fe. Vamos a 1 de Pedro 1:7. Amén. Y dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perseverero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El hecho se manifestó en nuestras vidas, se manifestó de manera visible. Podemos cambiar la vida de otros. Lo vimos en una connotación en medio de nuestros holocaustos, pero ahora en medio de la purificación, algo que nos limpia. Necesitamos ser procesados. ¿Qué significa ser procesados? Incomodarnos, salir de nuestra zona de confort, salir de nuestra comodidad y pasar por procesos. Los procesos, como la palabra dice, son procesos. Son situaciones que no son agradables. Son situaciones que te hacen llorar. Son situaciones que te hacen sufrir. Son situaciones que te incomodan, que te hacen cambiar, que te hacen temblar. Y que muchas veces te hacen cuestionar. Porque tú haces cuestionamiento, Señor, pero ¿por qué me pasa eso si yo te he servido? Señor, ¿por qué me pasa eso si yo estoy orando? Señor, ¿por qué me pasa esto si yo estoy ayunando? Señor, ¿por qué llegó algo a mi vida si yo estoy todos los días evangelizando? Señor, ¿por qué está pasando esta situación? Pero quizás lo que pone dentro de ti es algo diferente. Dice que el oro, para ser refinado, nosotros somos valiosos delante del Padre. Nosotros no somos como migajas, como pajas o como madera. Dice,
valiosos. Cuando Él inclusive describe la niña de mis ojos, eres como perla preciosa. Cuando hablamos del libro de Cantar de los Cantares, Dios mío, las descripciones de los proverbios, de cómo Dios habla de su iglesia, manifiesta que Él nos ve con un grado de superioridad que a veces ni siquiera nosotros no lo creemos. Amén. Pero para que seamos cada vez más perfeccionados, para que cada vez seamos mejores, para que cada vez estaremos nuevos niveles de manifestación y poder en nuestras vidas, necesitamos ser procesados en medio del fuego. El fuego no solamente funciona para que yo ore por ti y te reprenda en el nombre de Jesús, fuego, siente el Espíritu Santo, no. Antes de que sea manifestado de manera tal que yo lo pueda desembocar en otra persona, el fuego tiene que quemarme a mí. Amén. Tiene que destruirme. Literal, tengo que morir. Amén. Y a veces no somos entendidos en que tenemos que morir para poder ser formados. ¿Qué tanto tenemos que sufrir, sierva? ¿Qué tanto tenemos que llorar? ¿Qué tanto tenemos que ser incomodados? Porque si se supone que yo estoy sirviendo a Dios, no me amor, pastor. Dios me amor. Pero estoy siendo procesado, es necesario para que el fuego sea manifestado de manera tal que tú lo puedas transmitir. ¿Quién es el procesado? El fuego te tiene que quemar a ti. El fuego me tiene que quemar a mí. El fuego me está quemando, ¿no? ¿Qué me está quemando? Hermano, hay una cosa gloriosa de Dios. Usted está para la salsa, pero no, hay una salsa, pero mire, tengo un bosque entero. Pero es necesario. Amén. Cuando yo empecé mi proceso, mi esposo se sentó al lado mío. ¿Y sabe qué hizo? Me dijo, lloró. Y al día siguiente me dice, gorda, ¿tú de qué? Gorda de cariño, porque gorda. Gorda, tengo que confesarte algo. Y yo digo, ¿qué pasa? Yo le coloqué anoche a Dios. Y yo dije, ¿por qué la cariño? Pues sí, ¿por qué no? Él me dice, le dije, Señor, por aquí tú no ves allá frente. Tú no ves lo que esa mujer se enfada. Tú no ves el sacrificio que ella hace. Que a veces ni siquiera me ve también, se vuelve a la iglesia y me deja tirado. Que se queda tan atendiendo con el hijo para el día siguiente, no porque el enfermero no fue por y que ya va poniéndose con él. Todas esas cosas le reproché todo. Y yo le digo, no toda prueba que te hacen llorar es maldición. Hay pruebas que te hacen llorar que son bendición. Hay un proceso que tenemos que pasar para ser refinados. Porque qué triste es cuando tú tienes un anillo de oro y ya no brilla. Así es. Pero qué triste es pensar que todavía brilla cuando ya estás con papel. Y no hablo de color opinión. Qué triste es pensar que estamos emanando luz Tanto. cuando ya estamos con luz. Y yo dije, Señor, mi Dios, que la está botando, entonces, refínate. Tanto. Pero en medio del proceso, cuando yo pensé, brillo que brilla, a mí no se me quedaba corto. La cosa, clean. Yo pensaba que tú me mirabas a través de mí, tú también te veías en tu reflejo y yo miraba. Amén. Y Dios dijo, necesitas ser procesado. Y cuando en medio del proceso, yo quiero hacer esto y voy con todo, iba para el medio y me caía para atrás. Entonces, Señor, mi Padre digo, dame la fuerza, no sé qué. Yo a muchos les dije, yo me sentía mal. Y dije, Señor, yo no sé qué vas a hacer, pero tú me tienes que poner bien para que yo me vuelva a retirar, no me interesa, yo para que. Dios lo hizo así para retiro. Y te retiro en bomba. Pastor, no se
yo ahora sí, también mejor, no sé qué, la mujer que va subiendo, voy para el doctor y me dice, reposo absoluto. Y dije, Señor, ¿qué tanto? Necesito ser procesado. Porque no toda la manifestación es allí. Así. La manifestación de donde yo vaya, el hecho de una de tus hijos se ha manifestado en cada uno de los órganos de mi vida. Amén. Y cuando yo pensaba que la estaba botando, dice, lo tomé, voy a una silla y me vas a decir. Y yo digo así, no es tu tiempo, es en el mío. Recibí una llamada. Necesito verte. Te voy a llevar a un lugar especialista. Y yo dije, pues que ahí no te pasa. No te preocupes, mañana te voy. Yo dije, ok, te voy a decir. Cuando fui a la doctora me dijo, dame esto, valor que ayer. Y yo fui, ¿verdad? Con todo lo que ella me dijo, no te preocupes. El otro mes salimos de operación. Tienes que ser procesado. Santo. Gloria a Dios. Cuando yo pensé que con mi fuerza, con lo que yo había hecho, con lo que yo había movido, él me dijo así, no, Señor, es en mi tiempo. Porque yo soy el que te estoy refinando. Aleluya. Yo soy el que sabe qué tanto tiempo necesitas estar en el fuego. Él sabe qué tiempo necesitas estar en el fuego. Si él no te ha sacado del fuego, amiga, porque todavía necesitas el fuego. Pero eso sí, cuando salgas de ahí, aleluya. Amén. Ahí sí otros se van a ver reflejados en tu vida. ¿Qué tal? Todavía algo tan simple que le pone la palabra. Eso no hay. Dice que nosotros somos procesados. Como el oro para caminar. Está figurando. Está brillante como el oro. Pero no. Significa que hay que sufrir. Y como les dije, no todo sufrimiento trascienda maldición. Hay raíces de amargura. Hay raíces de amargura que no permiten que el holocausto haya un llanto genuino y el fuego no se pueda manifestar. Cuando dentro de nosotros moran situaciones que nos hicieron daño y nosotros permitimos que eso abarque raíces. Cuando nosotros decimos abarcar no solamente el corazón, el cuerpo entero. La amargura es tal cual como el cáncer, para que todos lo entiendan. El cáncer entra y empieza allí. Te abren, sacan, cierran y aparece otro. Te abren, sacan, cierran, aparece otro. Te abren, sacan, cierran, aparece otro. Presenta lo pauso sobre lo que te lastima, sobre lo que te duele, lo que te está haciendo daño. Pero primero, aceptarlo. Hay veces que pensamos que ya sanamos. Y hay veces inclusive que estamos pasando el trapiche. Estamos en el fuego para refinarnos. Y Dios necesita que tú lo saques todo para poder refinarte como Él. Pero eso no, ya yo saqué esa parte. Ya yo perdoné al hermano que me miraba mal. Ya yo perdoné a mi mamá. Ya yo perdoné a mi papá. Ya yo perdoné al tío que me hizo daño. Que yo perdoné a mi hermana que me hacía la vida imposible. Hasta que tu boca no lo confiese, tu mano va a ser libre. Hay veces que fallamos y en la noche decimos: Señor, perdóname, hice esto mal.
Tú sabes lo que hice. Dilo. Tú sabes lo que hice, por favor. Pero hay una intención de él de verte de rodillas. Y este pueblo y otro. Moisés, cuando estuvo al frente de Faraón para liberar al pueblo, ¿qué dijo? Es que no sabe nada. No sé qué decir. Y muchas veces estamos en el altar. Estamos hablando de rodillas, estamos hablando de una connotación espiritual. Y muchas veces no sabemos qué decir. ¿Qué le respondió el Señor? Abre tu boca. Acéptalo. Y las palabras se van a fluir. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Te lo aplauso. Dije que esto es muy profundo, no pareciera ser tan profundo como lo es. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Santo Jesús de Nazaret. Juicio y justicia. El fuego representa también la ira divina en contra del pecado, como en Sodoma y Gomorra, y también hablando del lago de fuego. Aleluya. Vamos a Génesis 19, 24 y 25. Amén. Génesis 19, 24 y 25. Amén. Y dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Nosotros no somos perfectos. El ser humano no fue creado para ser perfecto. No, perfectamente Dios. Pero el no aceptar, el no confesar tu pecado, te hace aberrante delante de la presencia del Señor. Cuando hablamos de Sodoma y Gomorra, hablamos de un pueblo, amén, que trastornó tanto la esencia del ser humano que cometían perversiones que iban en contra de la naturaleza misma de la creación de Dios. Y esas manifestaciones que en aquellos entonces se daban, hoy en día lo vemos rodeados. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, adultos lastimando a niños, padres lastimando a sus hijos, hijos lastimando a sus padres, aún desconocidos lastimando a vecinos, adultos mayores. Hay una perversión, hay una aberración natural que solamente puede ser librada con algo sobrenatural, y es eso. ¿Cómo nosotros podemos manifestar el fuego de Dios en medio de una aberración tal como la que Dios hizo en aquel entonces con Sodoma y Gomorra? Por medio de la palabra. El mundo, allá afuera, y la Biblia lo describe, llamarán a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y hoy en día lo estamos viendo. Hoy en día estamos viendo que quieren dar libros a la escuela, hablando de animales por personas y estas cuestiones. Estamos viendo que quieren, inclusive en Brasil,
Niños, la misión era desde los 3 años. Desde los 3 años el papá dice, hijo, entra. Eso lo tenía en la puerta. Y era como un internado, o sea, allá adentro, lo que Dios quiera. Hace poco se iban a reunir justamente la LGTB en la locación donde se ubicaba Sodoma y Gomorra. ¿Para qué? Para levantar y romper la pared. Fuego extraño. Eso es. Fuego extraño. ¿Usted sabe qué estaba haciendo Satanás y su demonio? Carne recta, carne recta, carne recta. Muchos desconocían, pero así también supe que muchas iglesias entendieron que era fuego extraño. Y al entender que era fuego extraño y teniendo el conocimiento de la manifestación divina, clamaron rodillas por lo que estaban aconteciendo en ese lugar. Así se manifiesta la gloria de Dios en nosotros en medio de un mundo perverso. Porque las mismas aberraciones que habla la Biblia que nosotros estamos ocurriendo ya están pasando ahora. Pensar que Dios destruyó todo. Los que todos dicen que no solamente cayó fuego, dice que cayó azufre y fuego. O sea, Dios se encargó de eliminar a cada ser viviente en ese lugar y que no quedara rastro alguno por el gran pecado que existe en ese lugar. Y hoy la tierra está manifestando una aberración grandísima. La pregunta es, nosotros que tenemos no el fuego extraño, tenemos el fuego de Dios. Amén. ¿Qué vamos a hacer? Por eso les digo, eso trasciende inclusive en nuestro día a día. Yo a muchos les he comentado que hace años atrás yo estaba en algo y mi hijo, en ese entonces Mateo podía tener unos 5 años, porque ahorita tiene 8. ¿Y qué hizo Matías? Había un chico vestido de mujer. Matías se ve caminando y yo, como toda mamá, quedé. Sí. No lo puedo ver. No lo puedo meter abajo del suéter y decirle, papi, ¿qué es eso? Pero me di cuenta de que te manifestando bien Dios en medio de mí. Él me dijo, mami, ¿viste eso? Ese hombre tiene vestido, eso está mal. Eso a Dios no le gusta. Los hombres usan pantalón, los hombres no usan pantalón. Yo dije, gloria a Dios. Vive para siempre. Amén. La manifestación del fuego que mora dentro de nosotros no puede ser menor que lo que se manifiesta en el fuego. Cuando un santero entra aquí con fuego extraño, debe de haber un pueblo entendido en el hecho que mora dentro de él. Ministrando al Señor, y sé que muchos de los que están aquí también lo han sabido, que aquí ha venido Santo. Y en medio de mi ministración, yo he sentido quiénes son. Y sé que muchos predicando, sé que muchos orando se han dado cuenta. ¿Y qué hacen? Pelean. Porque saben que lo que mora dentro de mí va a ser lo que está en los cielos. Algo que sobre todo debajo de la tierra y algo que abarca la tierra misma. Lo que mora dentro de ti es más poderoso. Pero si no lo sabes, no lo entiendes. Y si no lo entiendes, no lo usas. Y si no lo usas, no lo manifiestas. En medio de un mundo lleno de calamidad y de adversidad, es necesario que el pueblo de Dios manifieste su fe para que consuma el mal que nos abarca y que nos aqueja, no solamente a nosotros, sino a nuestras generaciones. La Biblia inclusive habla de destrucciones que Dios no solamente destruyó un pueblo o solamente erradicó una persona, sino que también habla de que erradicó generaciones completas por el mal que manifestaba en la tierra. Ahora, así como Dios erradicó generaciones completas, Dios quiere levantar generaciones completas llenas de su fuego.
Amén, amén, amén. Procuremos manifestar su gloria y llevarla de generación a generación. Para que el mal que abarca este mundo tenga un stop cuando el Hijo de Dios se levante frente a ellos. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos hombres y mujeres de Dios que cuando tienen un santero no saben ni siquiera darle el Dios que bendiga, porque tienen miedo que el santero le mande una maldición. ¿Sí? Y ese es cuando no tenemos el conocimiento. Cuando carecemos de ese conocimiento, del entendimiento del fuego que mora dentro de nosotros. ¿Qué tan poderoso es? Quiero una vuelta el pastor de un testimonio en el bus, de un niño que le escupió. ¿Usted sabe por qué ese niño? Obviamente el niño estaba endemoniado, ¿sí? Pero ¿sabe por qué? Porque vio lo que había dentro de él. El mundo natural se incomoda cuando tú manifiestas el fuego de Dios. Entiendan y sepan lo que tan poderoso es lo que está dentro de usted para poder contrarrestar el día a día. Porque fácil es estar en una batalla espiritual dentro de la iglesia, eso no es pastor. Porque todo el mundo está en la salsa, todo el mundo está en el nombre de Jesús. Y como no está solo y el pueblo entero está clamando, esa batalla va porque va. Pero hay una batalla natural con el día a día cuando tú estás allá afuera y se te confronta un indigente y te dice: pastor, te voy a matar, te voy a matar. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a salir huyendo? La mayoría sale huyendo y se te lo van a matar. Te va a decir que vas también, hermano. Te reprendo en el nombre de Jesús. Pero eso es cuando tienes entendimiento. Y por eso se dio ese estudio. Cuando tienes entendimiento y sabes el poder y lo que tienes que hacer para poder manifestar ese nivel de gloria en otros. Porque si no, si ofreces cucaracha y no ofreces un huevo holocausto, o si no te has entendido en la palabra, que es tu espada, y trasciende hacia otro y te hace no entrar en error, tú hablas y el enemigo habla. Cuando no tienes conocimiento, no te entregas a Dios como es. Tú dices calla y el enemigo. Pero cuando tú eres entendido y haces lo que Dios dice que hagas, escucha, Él va a quedar como chihuahua cuando tú hablas. Porque dice que Él viene como león rugiente. Pero todos sabemos quién es el verdadero león de la tierra. Así que seamos entendidos. Porque hay situaciones, ahora bien, hay que ser sabio y prudente. Si el mal viene hacia ti y tú estás bien, estás bajo el miramiento de Dios, tú no puedes detener. Pero no es que tú vas a buscar el mal para confrontarlo. Aló. Hace muchos años atrás, yo conocí se podría decir un conocido amigo de la familia, el hijo de una mitad familiar. Y en ese entonces él estaba iniciando los caminos del Señor. Pero estaba con ese fuego así de que todavía quiero empieza. Él sí se una fantasma, total. Se enteró que cerca de su casa había una santera. Ojo con él. Y él me dice, estamos hablando así, no, él me dice, no, porque la Biblia dice que dice, no sé qué la Biblia dice. La Biblia dice, todo lo que lo confronta, yo lo confronto con la palabra porque yo no tengo que inventar palabra. Y me dice, no. Es más, la Biblia dice que la mujer cae en medio de la congregación. Yo, papi, tráeme la Biblia en el versículo completo y tú vas a entender por qué lo dice. Ahora bien, ¿tú sabes quién es Débora? ¿Tú sabes quién es tú? ¿Tú sabes quién es tú? Son mujeres mencionadas en la Biblia porque Dios tiene planes también con las mujeres. El machismo y la arrogancia van fuera de la voluntad de Dios. Y ser negligente y sabio en tu propia opinión, también la Biblia lo de que está fuera de lugar. No seas sabio en tu propia opinión. La Biblia dice, mantente incluso, no seas soberbio. Tú apenas estás iniciando a caminar este camino que yo llevo desde 8 años.
Y aún así no soy perfecta y no me atrevo a hacer más de 4 cosas. Se sabe prudente. Hay peleas que ni siquiera ese tipo de pareja espiritual no se pelean solo de la. Te lo digo yo porque tengo experiencia familiar, mi mamá, mi papá, mi abuela, mi tía, esas peleas no se pelean solo. No lo hagas. Yo sé lo que Dios me habló un sueño y me dijo, tú vas a hacer. Pasó una semana de esa conversación. El muchacho se fue a la casa de lado. Y cuando le tocó la puerta, ¿quién tú crees que lo estaba esperando con los brazos abiertos? Una bruja. Ella sabía que iba para allá. Le tocó la puerta. Puso un vaso de agua encima. A la fecha, ese muchacho me ha tenido que internar varias veces. Sale fuera de sí, comienza a gritar. En su momento tuvo convulsiones. Lo espiritual no es relajo. El mundo espiritual no es un juego. Por eso la importancia de que nosotros sepamos qué hacer, cómo hacerlo. No podemos ser emocionales. Tenemos que ser procesados. Tenemos que tener una vida de altar activa para que consuma todo lo que está mal dentro de nosotros, para que nosotros podamos estar limpios delante de Él y limpios ante el mal que nos aqueja, porque si no, no vamos a poder contraatacarlo. Y hay luchas que no se libran solos. Hay batallas espirituales que son personales, pero hay batallas espirituales que tú no puedes ir solo. A los 8 años, yo veía cómo mi abuela y mi papá iban a la casa de un vecino. Ahora con mi papá, mi abuela siempre dijo, nunca vayan solos, nunca, porque hay batallas espirituales que son fuertes, que no son cualquier tipo de manifestación. Hay niveles. En Dios hay niveles. Y también en el mal hay niveles. Tenemos que ser entendidos. Tenemos que ser entendidos. Veamos todo lo que hemos visto hasta ahora. Como versículos tan simples como que son manifestados en nuestra vida. Y lo que Dios espera que nosotros manifestemos. Día con día en medio de este mundo. Pero tenemos que saber cómo hacerlo. Y saber la manera de cómo hacerlo. Porque esto no solamente trasciende en lo espiritual, o solamente aquí en la iglesia, trasciende en el día a día. Porque tú no estás rodeado al lado de ángeles. Porque quizás tú ahorita mismo estás empezando a asistir a la iglesia. Y el vecino que nunca ponía la bocina, adivina todos los sábados Sí. y la música que te inventaba, hermano, la que te ponía la oreja caliente. Aleluya. Amén. Entonces, son luchas que estamos librando. Pero hay un que mora dentro de nosotros. Amén. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Hay tantas cosas, pero vamos a concluir. Dice, el fuego representa presencia, gloria, santidad, purificación, justicia y pasión espiritual. Y desea encender el fuego y mantenerlo vivo en cada creyente. Segunda de Timoteo 1:6 dice, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Amén. Avivemos el fuego de Dios que hay dentro de nosotros. ¿Cómo lo hago? Esa lucha no se da de pie, se da de rodillas. Se da de rodillas. De esa manera podemos realmente mantener y avivar. Es una llama que siempre va a estar encendida. Es como aquella
esas, ella va a estar enseguida y no se va a consumir mientras el rey esté, ella no se va a apagar. Pero de mí depende que esa llama crezca. Porque la perversión espiritual manifestada con fuego extraño en este mundo hace que muchas veces esa llama la brisa. Pero Dios espera que así como eso manifestó en el desierto como luz de fuego, así tal cual esté esa llama encendida en nosotros. Vamos a ver. Yo espero